Bien, estimados participantes, bienvenidos, muy buenas tardes. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Viscanti en nuestro diplomado de Derecho Administrativo organizado por la Dirección Académica y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Nuestro expositor es presidente de la Comisión de Estudio de Control Gubernamental y expresidente de la Comisión Consultiva de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Lima. Es catedrático nombrado del curso de Derecho Administrativo en pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorando en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Orleans en Francia, es magíster en Derecho y Administración Pública por la Universidad de Orleans en Francia y es máster en Derecho y Contencioso Público por la Universidad de Orleans también. Cuenta con diversos estudios de especialización en Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Sorbona en París y en la Universidad de Panthéon-Assas, París II. Es miembro también de la Asociación Francesa de Derecho Administrativo adscrita a la Universidad de París II y es abogado summa cum laude por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable de la sección de Control y Derecho Administrativo de la revista de Gobierno y Políticas Públicas, Actualidad Gubernamental del Instituto Pacífico, miembro también del Consejo Editorial de Revista de Gobierno y Políticas Públicas, Actualidad Gubernamental y ex asesor legal de la Contraloría General de la República. Actualmente se desempeña como consultor legal especializado en control gubernamental en distintos órganos de control institucional, las OSIS. Doctor, agradecerle por aceptar la invitación. Es un gusto poder contar nuevamente con su participación y estamos seguros de que va a ser una excelente sesión. Reciba el cordial saludo de nuestro decano y de nuestra directora académica, estimado doctor. Adelante con su clase. Gracias. Ya, buenas noches con todos. Espero se me escuche bien. Voy a dejar habilitado el chat para leerlos. Un momento, por favor. Ya, ahora sí. Voy a quitar el audio. Ya, activado. El chat. Listo. Ya, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión referido al tema de lo que viene a ser el procedimiento especial, que es el procedimiento administrativo trilateral. Para eso ya se les envió un material y, y previamente vamos a explicar una noción básica sobre el tema de este tipo de procedimiento, previamente analizar lo que es la teoría del procedimiento y luego ir con el otro. ¿Sí? Ya, vamos a ir a este primer step. Normalmente nosotros, en términos de ley de procedimiento, perdón. Ya, normalmente nosotros en términos de ley de procedimiento, cuando hablamos del procedimiento, recuerden que vamos a hablar lo que es normalmente el procedimiento común lineal, para luego analizar la diferencia con el procedimiento especial, que en este caso sería el trilateral. Para eso nosotros tenemos que entender o comprender que dentro de la teoría del procedimiento, ya que tener en cuenta que no se llama proceso como en el caso del judicial, sino procedimiento porque está conformado por varias subetapas, ¿no? O varios, digamos, situaciones que se van a dar a lo largo del desarrollo del mismo, ¿no? Digamos, en cambio, en el proceso penal, digamos, que es más entendido por bloque, todo el desarrollo del proceso, mientras en el caso del procedimiento administrativo, digamos, está segmentado, ¿de acuerdo? Pueden haber actuaciones distintas y diferenciadas respecto al proceso judicial, ¿de acuerdo? Sin embargo, es a partir de la teoría general del proceso es que se empieza a desdoblar esta teoría del procedimiento administrativo en términos de la ley de procedimiento, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a ver lo siguiente.
Como pueden apreciar en pantalla, el procedimiento administrativo, la calificación del mismo, se entiende como aquella calificación del procedimiento administrativo referido a lo que viene a ser una clasificación ya reconocida en la ley, que es el tema de la evaluación previa y aprobación automática. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el caso de este tipo de procedimientos, y ahí justo vamos a entrar a hacer la diferencia, ¿no? Porque el procedimiento que encontramos acá, ya sea de aprobación automática o aprobación previa, son parte de lo que viene a ser la calificación o clasificación del procedimiento lineal o común. ¿Por qué se llama procedimiento lineal o común? Porque digamos que es el típico procedimiento administrativo donde básicamente una característica básica es que vamos a encontrar un administrado quien va a solicitar el inicio del procedimiento frente a una entidad. ¿De acuerdo? No hay más partes. Es la única parte que va a iniciar la solicitud, ya sea persona jurídica o natural, pero va a ser quien va a iniciar el procedimiento administrativo de parte, ¿de acuerdo? Va a solicitar, para ello va a cumplir con los requisitos del TUPE y todo eso. Entonces, esa relación entre... Buenas noches, doctor, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa, pero no hay PPT. No se ve nada. Qué raro, estoy compartiendo. Ah, lo siento. No se ha compartido. Y ahora sí. Gracias por precisarlo, ¿sí? Ya. ¿Se ve ahora? Sí, doctor, sí se ve ahora, sí. Ya, muchas gracias. Igual en el chat está... Cualquier cosa, por favor, usen el chat, ¿ya? Y ahora sí. Gracias. Ya activé el chat. Bueno, siguiendo esta explicación. Nosotros en la ley de procedimiento encontramos normalmente una regulación de un procedimiento típico lineal o común, porque como les comenté en su momento, va a iniciarse por una persona jurídica natural donde la única que va a ser parte o relación va a ser esta persona que solicita con frente a la administración y se va a armar una relación entre ambas partes donde básicamente va a surgir el inicio del procedimiento administrativo. Y como en este caso no hay más partes, por eso es que se le llama procedimiento lineal o común, porque va a continuar esa dirección, no se va a no se va a direccionar a otro lado, ¿de acuerdo? Solo mantiene una sola dirección, donde es del administrado a la administración pública, ¿de acuerdo? Ahora, la ley de procedimiento ha establecido unos presupuestos básicos, y eso es lo que vamos a analizar como nota preliminar a la exposición de ahora, para luego analizar lo que es el procedimiento ya especial, ¿no? Porque justamente la idea de la diferencia entre el procedimiento lineal o común, que está regulado en la ley de procedimiento, frente al procedimiento especial, en este caso el trilateral, donde vamos a ver más adelante que no existe un camino lineal, no existe una dirección lineal, se va digamos, a direccionar hacia otro lado también, y no solo va a estar concentrado en quien inicie el procedimiento. Eso es lo que vamos a ver luego. En cambio, siguiendo la línea de esta explicación del procedimiento lineal común, tenemos aquellos procedimientos iniciados de oficio e iniciados a solicitud de parte, ¿de acuerdo? Y justamente lo que ya conocemos dentro del procedimiento lineal o común son dos calificaciones distintas, ¿no? Entonces, partimos del concepto del procedimiento lineal o común, el cual está calificado de dos maneras. Como ustedes ya saben, el de evaluación previa y aprobación automática. El de aprobación automática, bueno, el de evaluación previa está sujeto a silencio administrativo negativo y el sujeto a positivo. Es lo que vamos a encontrar, digamos, en el típico procedimiento lineal o común, ¿no? Es el que, como les dije, donde va a haber una parte direccionada a una sola, hacia la entidad, ¿de acuerdo? Y para esto, en caso de la aprobación automática, como ya saben, no voy a incidir tanto, pero solamente voy a hacer una referencia. Como saben ustedes, el procedimiento administrativo en la aprobación automática se consuma desde su presentación hasta la recepción del trámite, ¿no? En esa fase de presentación y recepción se genera todo el desarrollo del procedimiento de forma muy rápida. Y ese tipo de procedimientos se entiende que una vez presentados los requisitos y aceptada por la entidad, en este caso trámite documentario, se da por aceptada la solicitud, ¿no?
no requiere de mayor evaluación, no requiere de ninguna evaluación en realidad, y por lo tanto se te da el acto administrativo. Para esto tiene que estar identificado en el TUPA de la entidad, ¿de acuerdo? Y el TUPA de la entidad va a calificar el procedimiento como aprobación automática o aprobación previa. Y la otra cara de la aprobación automática es sí, en este caso, mientras que la aprobación automática no requiere de una evaluación, de un análisis previo, la evaluación previa sí lo requiere, y para eso están sujetos a dos tipos de silencios, ¿no? El silencio negativo y el positivo, ¿no? Como saben, en el caso del silencio positivo, ¿no? Pasados los 30 días más el término de la distancia, se genera un acto, la solicitud del administrado que aún no ha tenido respuesta, bajo silencio positivo, se genera un acto administrativo ficto que se da por otorgada la solicitud, ¿no? Pasado el periodo de evaluación que la entidad no resolvió, y esto es favorable al administrado. Recordar que este tipo de evaluación previa positivo tiene que estar expresamente reconocido en el TUPA de la entidad, ¿de acuerdo? Bueno, a diferencia de lo que viene a ser en el caso del silencio negativo, aquí es distinto, ¿no? Pasado el periodo de 30 días más el término de la distancia, la entidad no es que la entidad te haya denegado. Y esa es una acotación muy importante, ¿ya? Porque en la práctica profesional, suelo escuchar a algunos abogados que asocian el silencio negativo como la denegatoria de la solicitud al administrado, ¿no? Y eso es totalmente incorrecto, porque cuando se genera el silencio negativo es ausencia de respuesta, no es que se genere una denegatoria hacia el administrado. Y aquí partimos de la diferencia del silencio negativo con la denegatoria ficta. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Si una norma expresa me dice, por ejemplo, pasado tantos días, la entidad no emite respuesta, se entiende por denegado. Ya, ese tipo de redacción, cuando te dice que pasado un tiempo determinado no hay respuesta de la entidad, se entiende por denegado, ya ese tipo de fórmula es llamado denegatoria ficta, pero no es silencio negativo. En el silencio negativo simplemente es pasado el plazo, no hay respuesta. No se entiende por denegado, simplemente es ausencia de respuesta. Por eso hay que marcar la diferencia entre el silencio negativo y la denegatoria ficta. El silencio negativo está reconocido en la ley y en la ley de procedimiento, la 27444, mientras que la denegatoria ficta se regula por norma expresa, especial, del sector o del ámbito en el que corresponda. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo silencio negativo que la denegatoria ficta. ¿Ya? Entonces, como ven allí, digamos que esto es lo que vamos a apreciar en el desarrollo de lo que viene a ser de un procedimiento lineal común, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a apreciar y esto lo vamos a encontrar en el TUP. ¿Está bien? Ahora, perdón. Un dato adicional es que hay que tener en cuenta que cuando se genera el silencio negativo, ¿de acuerdo? Existe aún todavía una obligación de resolver por parte de la entidad. Eso es importantísimo, ¿ya? Porque a pesar de no haber respuesta, e incluso de haber iniciado su proceso judicial el administrado, aún el administrado mantiene, perdón, la entidad mantiene la obligación de responder, ¿no? Entonces, si durante el proceso judicial la entidad responde, a pesar de haber iniciado el proceso judicial, pues puedo declarar sustracción por la materia, o en otro caso, si en el caso no me responde en el proceso judicial, pero denegándome ahora sí mi solicitud, puedo cambiar la pretensión de ausencia de respuesta por, en caso, por declaración de nulidad. Entonces, digamos que este fenómeno típico lo vamos a encontrar en este procedimiento lineal común. ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta que en el caso del procedimiento administrativo reconocido en la ley, ¿no? Hay que recordar que, si bien es cierto, la ley de procedimiento no lo clasifica como un procedimiento lineal común, pero se entiende por la práctica y por la doctrina que es un procedimiento típico. ¿O que lo hace típico? Porque el administrado es uno solo frente a la administración pública. Y esto no tiene que ver con la figura de terceros legitimados, ¿no? Para obrar en el procedimiento, eso es otra cosa. El tercero legitimado es cuando ha sido afectado
en el procedimiento, como consecuencia del procedimiento y forma parte durante el procedimiento. Eso es otra cosa. Pero en este caso, cuando hablamos de procedimiento común lineal, es cuando ha iniciado desde cero por una sola parte. A diferencia de lo que vamos a ver en el trilateral, es diferente, es opuesto a esta figura del procedimiento lineal común. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta algo importante, que en el caso de la ley de procedimiento está regulado bajo ese esquema, ¿sí? De lo que viene a ser el tema del procedimiento lineal común. Sin embargo, a pesar de establecerse ese procedimiento lineal común, la misma ley de procedimiento reconoce un procedimiento especial, ¿no? Ese procedimiento especial es el que justamente el que vamos a ver ahora, el denominado procedimiento especial, reconocido en la ley de procedimiento, ¿no? Entonces, ya hablamos de un procedimiento distinto. Ya nos separamos de lo que viene a ser el procedimiento lineal o común, típico, ¿no? Donde una parte, una entidad y todo eso. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué nos va a servir? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ya. Para esto vamos a hacer un poco de teoría, ¿no? Con norma, y luego vamos a analizar unos casos que se le va a compartir por este medio para que ustedes vayan realizando unas respuestas y vayamos ejercitando un poco o relacionando este campo del procedimiento trilateral con las nociones reguladas en este. Sí, lo que pasa es que el PPT anterior son filiminas introductorias que no han sido incorporadas, pero las voy a compartir, son de otro tema. Ya igual voy a compartir. ¿Ya? Recuerden que el otro PPT que he mostrado es solamente un gráfico, que lo voy a incorporar a este PPT, mejor dicho, y lo voy a volver a enviar, ¿ya? Solamente era una introducción. Pero el PPT que vamos a usar es este, solo que le voy a añadir la imagen o el gráfico que vieron en su momento, lo voy a agregar y luego lo vuelvo a enviar a Moisés para que lo pueda compartir entre ustedes, ¿ya? Solo que recién me acabo de acordar que era importante iniciar con esta breve introducción, ¿ya? No se preocupen, se va a incorporar y les paso nuevamente el PPT con esa figura. Bueno, entonces, aquí es bastante puntual este tema, ¿no? Porque ya al ingresar a esta figura del procedimiento trilateral, hay que recordar que esta figura no la tienen los países, digamos, dentro del ámbito comparado no existe. O sea, no es algo que se reconozca como tal. Es una invención básicamente de la normativa o legislación peruana, ¿ya? Entonces, vamos a ver eso, ¿ya? Un momento. Ya, ahora sí. Ahora, este procedimiento tiene una característica básica, que está regulada en la norma, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En el caso del procedimiento trilateral, administrativo trilateral, ¿de acuerdo? Ten en cuenta algo muy importante, que en la palabra aquí le han puesto que es un procedimiento de naturaleza contenciosa. Pero ¿cuál es la palabra clave que lo va a distinguir de otros, ¿no? Y esto justamente lo vamos a ver cuando la norma dice que el procedimiento trilateral es el procedimiento, y ahí remarcamos la palabra contencioso, seguido entre dos o más administrados ante entidades de administración pública y para los descritos en el inciso 8 del título preliminar. ¿De acuerdo? Vamos a explicar primero esta primera parte de lo que regula el 219 de la ley, no del tubo de la ley. ¿De acuerdo? Para dejar claro este tema. Bueno, veamos un poco el tema acá. Tener en cuenta que en el caso antes de abordar este 219, hace un momento les dije que la legislación peruana no, o sea, digamos que la ley peruana reconoce el procedimiento trilateral como una invención, claro que es, digamos, propia de la ley peruana. Sin embargo, la naturaleza contenciosa que le han dado da de notar como si fuera
entre lo que es como si estuviera bordeando la frontera entre lo judicial y lo administrativo. Y eso es un poco raro y extraño, ¿no? Porque a pesar de estar en la ley, y como un procedimiento administrativo, se le agregan muchos supuestos típicos del proceso civil, ¿no? Y por eso es que tiene una naturaleza mitad administrativa y mitad judicial, digámoslo así. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos ir un poco más al ámbito del comparado, digámoslo así, el profesor Ramón Parada, por ejemplo, en su texto de Derecho Administrativo del año 2010, señala o da una referencia de lo que viene a ser el procedimiento triangular, ¿no? Ojo, dice triangular, no trilateral, ¿ya? Y más o menos se refiere que cuando dice que es triangular, básicamente da una equiparación al proceso civil, ¿no? Donde básicamente vamos a encontrar intereses contrapuestos, donde básicamente este procedimiento trilateral, un órgano de la administración pública, va a resolver un conflicto entre dos o más administrados. Entonces, es curioso porque Ramón Parada dice que este órgano administrativo o este órgano de la administración pública va a ponerse en una posición de juez, órgano decisor, ¿no? Entonces, como les expliqué, la ley peruana no reconoce el procedimiento triangular, sino trilateral, pero básicamente lo que hace en el caso de la doctrina española es básicamente reconocer un procedimiento donde básicamente el órgano de la administración pública va a decidir sobre un conflicto originado entre dos partes a más, ¿no? No usa la doctrina comparada, no usa el término judicial ni contencioso, ¿de acuerdo? Pero habla básicamente de un conflicto donde supuestamente el órgano administrativo que resuelve va a ser como una especie de función de juez, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Ramón Parada, ¿de acuerdo? Pero tener en cuenta, en ninguna legislación se llama trilateral, o sea, me refiero a comparada, solo Perú la tiene. En el caso de España, el profesor Parada ha hecho referencia a un procedimiento de naturaleza triangular que es distinta a la, bueno, digamos en terminología, pero normativamente hablando, la ley peruana lo tiene enmarcado de esta manera, ¿no? Ahora, y es bastante curioso porque, pues como les digo, en España surge esta idea y por ejemplo, en el caso de Adolfo Merkel, que es un profesor también que habla sobre el tema de la teoría, lo que habla de la teoría general del derecho administrativo, que básicamente nos da a entender que el hecho de que existe un órgano decisor que va a resolver este conflicto de ambas partes, no lo convierte en tribunal ni en juez. Por lo que, bueno, dado ser asuntos administrativos, ¿de acuerdo? Va a tener una propia autonomía que le permita resolver sobre dichos conflictos de naturaleza administrativa, independientemente de los efectos que existan tanto en el ámbito civil como penal, ¿no? Digamos que tenemos dos referencias, en el caso del profesor Adolfo Merkel, MERKL creo, y el otro profesor Ramón Parada, ¿no? Entonces, a partir de este tema, vamos a ver lo siguiente. Entonces, creo lo que estamos dándole un contexto ahorita, ¿sí? Para poder, digamos, acudir a la norma que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Ahora, vamos a ver. En el caso, digamos, yendo un poco más allá del antecedente de lo que viene a ser este procedimiento trilateral, vamos a ver aquellas situaciones puntuales, ¿no? A ver, en primer lugar, había una ley antigua llamada ley de quiebra, ¿no? Que regulaba el juicio de quiebra, la cual iniciaba la solicitud del deudor por uno o varios acreedores por el Ministerio Público, ¿no? Digamos que este antecedente, esta ley de quiebra, fue aplicada para procedimientos concursales, digamos que es un antecedente próximo, ¿no?
Luego existe el decreto ley 26.11.6, que es la ley de reestructuración empresarial del año 92 también, la cual, con esa ley, los procedimientos concursales se quitaron, o sea, se le quitaron su naturaleza judicial y pasaron a la vía administrativa. Miren, eso es importante, ¿no? La ley de quiebra, que inicia como un proceso judicial, ¿no? Con el decreto, bueno, la ley de quiebra, que es la ley 20, si no me equivoco, es la 7566, ley de quiebra de 7566 del 32, del año 1932, fue reemplazada por el decreto ley 26.11.6, ¿no? Que es la ley de reestructuración empresarial, donde se quita, se le retira el ámbito judicial o aplicación judicial para pasar a la vía administrativa, en este caso en este caso, ya, digamos, en sede administrativa, se otorgó esa competencia a la entonces Comisión de Simplificación de Acceso y Salida de Mercado de Indecopi, ¿no? En ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, hablando un poco de los antecedentes, digamos que estuvo relacionado inicialmente a la ley de quiebra, a la ley de reestructuración empresarial, y básicamente el concepto de acreedores, ¿no? Porque eran de 2 a más acreedores, y estos iban a ir frente a una entidad para que resuelvan tal situación, ¿no? Y básicamente la asociación de quienes se hacen de quienes, como consecuencia de qué, ¿no? Tú te quejas frente a algo, y justamente la precisión de la norma, que vamos a ver en un momento, hace referencia al numeral 8 del artículo primero del título preliminar, referido a personas jurídicas de derecho privado, ¿no? Y pueden ser aquellas que prestan un servicio público, y como vamos a apreciar en un momento, y pueden ser los reclamados, frente a los reclamantes que vamos a ver en un momento, ¿no? Veamos. Bueno, entonces estamos aplicando un poco los antecedentes para que ustedes tengan un poco la base de lo que viene a ser este tema, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en el caso, les vuelvo a decir, en el caso comparado no existe una legislación propiamente como la que tenemos nosotros, existen referencias, pero no tal como la hacemos, ¿de acuerdo? A ver, es importante también tener en cuenta que el procedimiento trilateral, digamos que de alguna manera hace, y esto es bastante curioso y a la vez contradictorio. ¿Saben por qué? Porque el procedimiento trilateral intenta desjudicializar lo que normalmente era judiciable. Pero lo contradictorio y curioso es que a pesar de desjudicializar eso, aplican las reglas del proceso civil. Y lo curioso es que a pesar de aplicar las reglas del proceso civil, la decisión final es un acto administrativo. Es curioso, ¿no? Por eso luego tiene una combinación híbrida entre lo judicial y lo administrativo. Yo diría que el procedimiento trilateral es de naturaleza híbrida, ¿ya? Tiene elementos de administrativos como elementos judiciales, ¿no? Que vamos a apreciar en un momento. Pero bueno, sigamos un poco la idea de todo esto para dar un mayor matiz a lo que vamos a ver el tema de la ley de procedimiento que vamos a ver acá, ¿no? A ver, siguiendo con esta explicación que estamos comentando, ahora sí pasemos a la ley de procedimiento que vemos en pantalla. ¿Ya? Está Filimini. Pero un momento voy a entrar al chat otra vez para ver si hay dudas. Todo bien. Ya. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí, doctor. Ok. Sigamos entonces. En el caso de la ley de procedimiento, que es una regulación corta, no es tan amplia, solo que en los ordenamientos especiales va a estar ampliamente desarrollado, ¿no? Solo que nosotros tenemos que ahora hacer un ejercicio luego de esta explicación de cómo reconocer rápidamente un procedimiento trilateral. Incluso el procedimiento trilateral puede ser incluso sancionador. Eso es lo más curioso. Hay un procedimiento trilateral normal, digámoslo así. Sin embargo, hay una subespecie bastante peculiar, que es el procedimiento trilateral sancionador. Sancionador, imagínense, ¿ya? Entonces, la pregunta es si a pesar de ser un trilateral sancionador se exime de la aplicación de la ley de procedimiento, y la respuesta es no, ¿no?
Sin embargo, van a haber ciertas reglas que van a escapar de la ley de procedimiento para no aplicarse al procedimiento trilateral. Bueno, vamos al 219 de esta ley, que me parece importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? En el caso de lo que viene a ser la 219 que ven en pantalla, que es la regulación de... Un ratito, ya, ahora sí. Ya, entonces, como pueden ir, vamos a iniciar esta primera parte conversando sobre lo que es el trilateral, ¿no? Primero, remarcar la idea que es un procedimiento administrativo contencioso, y esa combinación es la clave. Es administrativo y contencioso, a la vez te está diciendo que es judicial. Es un procedimiento administrativo judicializado, o con elementos de naturaleza judicial, ¿de acuerdo? Entonces, desde ya el procedimiento trilateral tiene una naturaleza mixta. Por eso les digo, es híbrida, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora, seguido entre los dos más administrados ante las entidades de la administración pública, ¿de acuerdo? Ya, el numeral 8, el inciso 8 refiere a entidades de la administración pública. Entre ellos, el numeral 8 se refiere a personas jurídicas de derecho privado que prestan un servicio público, ejercen función pública, y es, bueno, en el servicio público, ya sea por concesión, delegación, autorización, y al ejercer una función pública, ¿no? Típicamente el típico, a ver, les digo, yo compro un vuelo, compro un pasaje de vuelo, ¿ya? Digamos, lo compro en julio y lo compro para diciembre, para viajar en diciembre. Pero en noviembre entra en quiebra la empresa de aerolínea, ¿no? Se supone que yo voy a reclamar frente a esa institución, ¿no?, privada. Ejerce un servicio público. Entonces, como pueden apreciar allí, cualquiera que ejerce un servicio público, y es universidad, las que sean, primero lo resuelves ante ellos y luego vamos a analizar si no es resuelto entre ellos, frente a quién lo vamos a realizar después. Entonces, cuando se refiere al artículo 1, al numeral 8, se refiere a todas estas personas jurídicas de derecho privado que ejercen función... Profesor, buenas noches. No se ve, no pasa la diapositiva. Es que no estoy pasando, señor. Estoy en la misma filmina. Estoy desarrollando los artículos que está mencionando en la pantalla. Sigo ahí, no he avanzado. ¿Ya? Pues, ya, como dice que... Ya. Bueno. Siguiendo esa línea, entonces la existencia del numeral del inciso 8 del artículo primero que vemos en 219 está justamente aplicado para aquellas situaciones donde los particulares que ejercen un servicio público, si tú no puedes atenderlo, o sea, si no puedes resolver el conflicto con ellos, va a haber un órgano decisor de la administración pública que va a resolver dicho conflicto entre esa empresa que presta un servicio público y tú. Ahí ya se armaron dos partes. La empresa que presta servicio público y tú, y un tercero decisor, que es el órgano decisor, quien vamos a ver en cada caso estará aplicado a un caso concreto. Allí ya se forma esa relación triangular, ¿no? Órgano decisor, empresa prestadora de servicio público y tú. Por eso la existencia del 219.1 referido a quienes se aplica, ¿no? Además, el 19.2 dice que la parte que inicia el procedimiento se entiende que se llama reclamante y la parte, la empresa con la cual estás reclamando se convierte en un reclamado, ¿de acuerdo? Además, en el caso del marco legal, en el 220 nos dice que el trilateral se rige por lo que es la norma. Sin embargo, los trilaterales se van a desarrollar, van a estar regidos por leyes especiales y aclara que solamente de forma supletoria va a estar aplicado esta ley de procedimientos respecto a procedimientos trilaterales, ¿no?, que son especiales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, veámoslo de esa manera.
siguiendo con este tema, ¿sí? Perdón, no sé qué está pasando aquí. Ya. Ya. Perdón, un ratito. Ahora sí. Ya. Eso lo vamos a ver ahorita, Adela. Ya solamente estamos haciendo un recuento rápido de explicación de la norma. Luego vamos a ver unos ejemplos que les voy a pasar por acá para que ustedes resuelvan. Y después de la explicación se le haga más fácil reconocer. ¿Ya? ¿Está bien? Me dan un segundo, por favor. Un ratito. Algo está pasando acá. Por favor. Ya, ahora sí. Entonces, siguiendo con este tema, vamos a ver lo siguiente. Perdón. Ya, entonces, ahora vamos a hacer... ya, miren acá. En el caso del 2.21, ¿de acuerdo? En el caso del 221 dice que el procedimiento teletral se inicia mediante la prestación de una reclamación o de oficio. También, o sea, puede ser en la entidad durante el desarrollo del procedimiento lateral, la administración debe favorecer y solicitar la solución o en la controversia. Ya. Ahora vamos a ver la parte procedimental, que es, vamos a ver acá. Dice, la reclamación deberá contener requisitos del 113 de la ley, o sea, va a cumplir con todos los requisitos propios de la presentación de los escritos, ¿de acuerdo? Y aparte también debe establecerse o regular, o digamos, señalar las pruebas que corresponden, los anexos y todo eso, ¿no? Existe la figura de aclaración de la reclamación, de admitirla cuando existan dudas sobre la exposición de los hechos o fundamentos de hecho respectivo. Recuerden que lo que está regulado en esta ley es complementaria o supletoria a lo que regulan los ordenamientos especiales en naturaleza digamos, teatral, ¿no? Contestación de la reclamación. El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de los 15 días posteriores a la notificación de esta, vencido el plazo, la administración declarar en rebeldía. Miren el término de rebeldía. ¿Dónde usualmente escuchamos el término de rebeldía? A ver. Los procesos civiles. Típico. Entonces estamos hablando de una figura civil ya, a pesar de estar en una norma administrativa, ¿no? Entonces, el reclamado, entiende aquella persona que ha sido perjudicada, deberá presentar la contestación, no, perdón, el reclamado se refiere a la empresa, deberá presentar la contestación de la reclamación dentro de 15 días posteriores a la notificación de esta. Vencido el plazo, la administración declarará en rebeldía al reclamado que no lo hubiera presentado. La contestación deberá contener requisitos, ya hemos dicho, así como la solución de todos los asuntos y todo eso, ¿ya? En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación dentro del plazo, la administración podrá permitir, si lo considera apropiado, la entrega de la contestación luego del el vencimiento del plazo. Veamos. Miren acá. La preclusión por el vencimiento de los plazos opera en los trilaterales. Vamos a ver. Recuerden que el principio de preclusión del procedimiento, del proceso, es típico del proceso judicial, la preclusión. Y cuando se habla de la preclusión del proceso como tal, me refiero a los judiciales, que una etapa cierra y no se vuelve a reabrir, ¿no? Son como etapas culminadas en el proceso. Sin embargo, dice el 140, la preclusión por el vencimiento de los plazos administrativos opera en procedimientos trilaterales o concurrenciales, y al que aquellos por existir domos administrados... Ok, perfecto. Señores, el tema de la preclusión del proceso judicial en el ámbito administrativo solo opera para los trilaterales o concurrenciales, no para el procedimiento lineal o común. O sea, el típico procedimiento de licencia, autorización, permisos, frente a municipalidades, todo eso son procedimientos comunes, son procedimientos lineales. Y ahí no opera la preclusión. Sin embargo, el 140 de la ley te dice que solamente opera la preclusión del vencimiento de plazo solamente para el caso de procedimientos trilaterales o concurrenciales. Lo que está haciendo nuevamente esta parte es traer una figura del proceso judicial, que es de la preclusión del proceso o de las etapas del proceso, aplicados también al procedimiento administrativo trilateral. Como ven,
está aplicando diversas figuras relacionadas al proceso judicial, como ya vimos la primera, que es la rebeldía, y ahora estamos observando la figura de la preclusión. ¿De acuerdo? Asimismo, la réplica Doctor, de una la... consulta. Doctor, una precisión. Sí, Eso está en el artículo 151.4. El antiguo artículo era el que ha puesto, el 140, pero actualmente es el 151.4 relacionado con la preclusión. señor, no hay ni antiguo ni nuevo, señor. Lo que estoy citando hace rato es No. el artículo de la ley de procedimiento. El tubo son dos, es la misma norma. Yo acabo de aclarar que es la numeración de la ley, no del tubo. Hace rato lo acabo de mostrar. Entonces, cuando usted vea la numeración, no es de la ley, del tubo, es de la ley de procedimiento, que son las mismas normas, es la misma norma. La que manda es la ley de procedimiento. El tubo solo ordena la ley, pero estoy usando la ley, no el tubo. Por eso que si ven una variación en la numeración de la norma, es porque estoy haciendo referencia a la ley, no al tubo. En el tubo ya ustedes lo ubican qué número. ¿Ya? Correcto. Yo estoy hablando de la ley vigente. Ya, sigamos con el tema. En el caso del artículo 224 de la ley, habla de la prohibición de responder a las contestaciones también, ¿no? Veámoslo así. La réplica, la réplica, que es otra figura típica también, ¿no? A las contestaciones, a las reclamaciones no está permitida. Los nuevos problemas incluidos en la contestación del denunciado serán considerados como materia controvertida. Ahora, vamos a ver este detalle. Esperen. Antes de pasar a lo que es a las medidas cautelares y a la impugnación, vamos a analizar un poco este tema. A ver. En este momento todos tienen acceso al chat, ¿no? Vamos aquí a hacer un pequeño ejercicio antes de pasar con el tema del... Disculpen, ¿ahora sí se me escucha? ¿Sí? Lo siento. Ya, lo que estoy diciéndoles a los chicos del chat o del curso, del diplomado, es que estoy presentando un caso, ¿de acuerdo? Y la idea es reforzar un poco la primera parte para luego continuar con la otra. Este mismo caso, que son varios, se los voy a pasar con Moisés para que ustedes lo tengan igual y puedan, digamos, revisar con mayor detalle, ¿ya? La pantalla es todo lo que es. Debe extender la suya, tal vez, estimada. ¿Ya? Lo máximo que he estirado ahorita es la pantalla acá. ¿Ya? ¿Pueden leer la mayoría? En el chat, por favor. Ya, listo. Lean y me responden por el chat. Lean 3 minutos, y vamos así para reforzar esta primera parte. Muy bien. Ya, ahora les pregunto y me responden por el chat. ¿Qué lo hace trilateral? O sea, aparte de que hayan identificado reclamar, ¿qué lo hace trilateral? En este caso sería así. Lo recuerden porque en este caso es una persona jurídica de derecho privado que presta un servicio público. ¿De acuerdo? Y cuando no es resuelto frente a una de las partes, se van al órgano regulador. Ojo, el organismo regulador no funciona como organismo regulador. O sea, el organismo regulador, el CITEL, entre otros, no participan en el trilateral como un órgano regulador, sino como un órgano decisor. Quiero que marquen la diferencia, que cuando CITEL entra al trilateral, no lo hace como las propias funciones propias que tiene cuando hace como, en este caso, con el servicio público que corresponde, ¿no? Sino entra a decidir sobre un conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, este organismo regulador hace el papel de órgano decisor. Vamos, ¿uno más les parece? Vamos a ver uno más. Pero este es un poco más extenso, ¿verdad? Otro. Eso quería pasárselos para que lo vieran mejor así en lugar de verlo. Llamamos con esto. Ya, lean hasta el punto 2 y voy avanzando, ¿ya? Hasta el punto, digo, de acá, punto 4.
Bueno, lean hasta donde llega y luego voy avanzando poco a poco. Ven tomando nota. Voy a avanzar. Perdón. Voy a avanzar el Word, ¿ya? A ver. ¿No estoy comparte? Estoy mostrando el documento. Es un tema, porque voy a querer que lo vean ustedes todos, pero... Ya. A ver, vamos a ver. Dice, hay una empresa, se llama Transoceanic, que presentó un reclamo. Ah, ya, perfecto. Ahora sí. Luego vamos al siguiente, que es el de acá, el 2. Gracias, Jennifer. Perdón, Marín Jenny. Esta es la continuación. Ok, avanzo. Ah, como su compañera Marín está tomando como captura, creo, no sé. ¿Puedes hacerlo otra vez, Marín? Por favor. Yo no puedo enviar nada por el chat. Gracias, Marín. Vamos a avanzar al siguiente. Ya, ese es el último, Marín, por favor. Gracias, Marín. Ya, su compañera ha enviado la captura más o menos del caso C. Y las preguntas son las mismas. Si estamos en un trilateral, ¿quién es reclamante, reclamante y órgano decisor? Y con eso ya terminamos esa parte. No es trilateral, vamos a ver. Ya. ¿Qué habíamos dicho sobre el trilateral? Son dos o más. Estamos viendo disposiciones del CPC aplicados aquí. Y en este caso estamos en este caso de Ocitran, ¿no? Sí, Ocitran. La pregunta es si Ocitran funciona como organismo regulador o como órgano decisor. Vamos a ver decisor, muy bien. Miren, en el caso de que lo voy a explicar, vamos a mencionarlo acá juntos. Dice que hay un documento, dice, el señor tal, dice que tiene la posición de reclamante, presentó la reclamación ante la Dirección de Protección de Datos Personales contra Indecopi, en adelante reclamado. Miren, solicitando el ejercicio de derecho de cancelación de sus datos personales contenidos en esos vínculos que han sido tapados por la entidad. El reclamante señaló que en el año 2019 postuló una convocatoria de prácticas. Sin embargo, hasta la fecha aparecen como resultados de motor de búsqueda el resultado de evaluación curricular y el resultado final de dicha convocatoria. Por tanto, solicita se adopten medidas técnicas idóneas para que las publicaciones recién de dicha convocatoria no indexen sus datos personales en los motores de búsqueda. Miren, el reclamante sustentó lo afirmado apuntando que solicitud de tutela directa remitida, captura de pantalla, contenido. Miren, esto, y una opinión consultiva del año 2019. Miren, esta persona quería que ya no aparecieran sus datos en el motor de búsqueda
de Indecopi, dado que él había postulado una convocatoria de prácticas en el año 2019. Esta resolución, si no me equivoco, es del año 2025. Ya, solo que eso lo he sacado en la resolución. Vamos a ver la relación triangular. ¿Quién es el reclamante? El señor que forma parte de la convocatoria, donde sus datos salen allí. Reclamado, Indecopi. Órgano decisor. ¿Quién? En este caso sería... Incluso acá existe un tribunal también de datos personales. ¿Ya? En este caso, incluso en datos personales se presenta esta situación. Así que también lo encontramos ahí. ¿Ya? En el tema de datos personales. ¿Ya? Entonces, el tema es interesante porque puede abarcar muchos supuestos. ¿Ya? No solamente lo encontramos en Ocitel, Ocitran, Ocinermin, también lo tenemos en el tribunal de Lana, por ejemplo, de lo que es de Lana, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua. También, y aquí vamos a mostrar un ejemplo de sancionador trilateral. Vamos a retirar esto. Miren acá. Su salud es también típico encontrar estas situaciones referidas a trilaterales, pero sancionador, miren acá. Voy a agrandar más la pantalla. Y aquí dice, procedimiento trilateral sancionador. ¿Cómo funciona un procedimiento trilateral sancionador? Y hemos hablado del trilateral, el típico que hemos conversado hace un momento. El trilateral sancionador es lo mismo que el trilateral que hemos visto, solo que acá existe una sanción. ¿Ya? Entonces, una de las partes, en este caso el reclamado, va a ser sujeto a una sanción administrativa. ¿Ya? Por eso lo convierte en sancionador. Ese típico caso del trilateral sancionador son típicos de su salud, por ejemplo. Su salud. ¿Ya? Entonces, el dato importante es que en el caso de su salud podemos encontrar trilaterales, pero trilaterales sancionadores. ¿De acuerdo? Entonces, también se va a dar la figura triangular, dos partes, una entidad, y en el caso, pero en este caso no solo queda en lo trilateral, sino va a haber una sanción administrativa, ¿no? Un procedimiento sancionador que va a terminar en una sanción administrativa. ¿Ya? Bueno, esto se los voy a pasar igual, ¿sí? Para que lo puedan revisar. Son pequeños extractos de algunos casos para reforzar un poco lo que hemos venido conversando. ¿Ya? Bueno. Seguimos con un poco con la explicación de lo que estamos conversando. Ya queda más claro, ¿no? De identificar a las partes de un trilateral. Veamos. El típico caso, además de, también Indecopi tiene varios trilaterales también, ¿ya? Pero vamos a encontrarlo en muchos, pero en el caso del sancionador tiene que estar señalado expresamente. Bueno, me refiero más por las garantías, ¿no? De un sancionador, ¿ya? Ahora, en cuanto a las medidas cautelares, profesor, ¿podemos aplicar las mismas, las medidas cautelares en la ley de procedimiento? Vamos a verlo. En el caso, en cualquier etapa del trilateral, ya sea de oficio o previa parte, pueden dictarse medidas cautelares conforme al artículo 146 de la ley de procedimiento, ¿no? Ahora, si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la entidad no lo hiciera, les aplicarán las normas sobre ejecución forzosa. ¿De acuerdo? Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar solicitada por alguna de las partes dentro de los 3 días, ¿de acuerdo?
Y la apelación deberá elevarse al superior jerárquico por un plazo de un día contado desde la fecha de concesión del recurso y será resuelta dentro del plazo de 5. Plazos especiales, recuerden, ¿sí? Solamente aplicados para el trilateral. ¿Cómo funciona la impugnación en el trilateral, ¿no? Ya, vamos a ver. Vamos a ver cómo es el desarrollo de esto. Ya, comienza de abajo hacia arriba. A ver, esta impugnación, recuerden que estamos en un procedimiento administrativo trilateral. A pesar de tener reglas contenciosas o judiciales, sigue siendo un acto administrativo. Incluso va a agotar la vía administrativa, ¿de acuerdo? Eso es lo curioso, ¿no? Que a pesar de tener reglas procesales, vamos a seguir explicando o aplicando todo lo propio que es un acto administrativo. ¿Ya? Comienza en el caso de la impugnación contra la resolución final recaída expedida por una autoridad u órgano sometido a su ordenación jerárquica. Solo procede la interposición de recurso de apelación. De no existir superior jerárquico, se debe plantear el recurso de reconsideración. ¿De acuerdo? ¿Ya? Luego de eso, la apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución apelada. ¿Ya? Dentro de los 15 días de producir la notificación respectiva. El expediente respectivo deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de 2 días contados de la fecha de concesión del recurso respectivo. Ahora bien, la parte de la evaluación como tal está en el 27.3, que dice, dentro de los 15 días de recibido el expediente por el superior jerárquico, se correrá traslado a la otra parte y se le concederá 15 días para la absolución de la apelación. Miren, la apelación, una vez recibida, va a ser retransmitida a la otra parte para que pueda absolver esa situación. Finalmente, luego con el 227.4, con la absolución de la otra parte o vencido el plazo que se refiere, la autoridad que conoce la apelación podrá señalar el día y la hora para la vista de la causa. ¿Qué se refiere a la vista de la causa, señores? Y eso deben saberlo. ¿Qué es la vista de la causa? Es típico de un término judicial también. ¿Qué es la vista de la causa? ¿No? Lectura incluso, ¿no? Exacto, lectura y todo eso, ¿no? Ya, audiencia, lectura. Entonces, dice, para la vista de la causa que no podrá realizarse en un plazo mayor de días contados desde la fecha en la que notifique la solución de la apelación que imponga a quien la interponga. Finalmente, la administración deberá emitir resolución dentro de los 30 días siguientes de realizar la audiencia, ¿no? La audiencia o la lectura de este caso. Entonces, fíjense acá. Primero, se impugna la resolución final recaída en el procedimiento trilateral. En el caso de no existir un jerárquico, se presenta recurso de reconsideración. ¿De acuerdo? La apelación que se interpone deberá ser retransmitida a la otra parte que deberá absolver la apelación. Entonces, es una especie de descargo o situación, ¿no? Luego se devuelve el descargo o, digamos, la absolución de la apelación a quien va a resolver la apelación. Entonces tenemos la apelación, la absolución de la apelación y finalmente se va a poner una fecha, para hacer la vista de la causa, ¿de acuerdo? Y finalmente con esa información, con la absolución de la apelación, la vista de la causa, con eso el órgano decisor deberá emitir una resolución dentro de los 30 días siguientes de realizada la vista de la causa. Y esa resolución es la que va a agotar la vía administrativa. ¿Ya? Es la que justamente el 227.5 va a agotar la vía administrativa. ¿Ya? ¿Qué pasó en el año 2016 con el tema del 228, ¿no? Recuerden que seguimos con la enumeración de la ley, por favor, ¿ya? Habla de la conciliación, transacción judicial y cesamiento, ¿no? Vamos a ver. Bueno, son formas de conclusión del procedimiento, ¿de acuerdo? Que ya que se establece en la norma. Ahora, dentro del contencioso, vamos a ver
El texto único ordenado de la ley del contencioso administrativo regula la legitimidad para obrar pasiva. Dice, la demanda contencioso administrativa se dirige contra la entidad administrativa y el particular que participara en un procedimiento administrativo trilateral. ¿Ya? Vamos a ver. Veamos esta. Bueno, en ese momento, no sé si seguirá siendo vigente, en ese momento lo descargué, pero materia de ejemplo. ¿Ya? Dice, reglamento para la atención de reclamos de usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones. Recuerden que esto ha sido de una norma, no sé si será vigente o no, no lo he verificado, pero es para el ejemplo, ya lo remarco por si acaso. Ya. Bueno, vamos a ver de qué trata esto. Ya. Miren. Hay un reglamento de atención de usuarios, recursos, ¿sí? En este caso vamos a encontrar que la resolución de la empresa operadora que niegue reclamo, el abogado usuario reclamante tendrá un plazo de 15 días contados al día siguiente a permitir de recursos respectivos, ¿no? Esas son las normas especiales, digamos así, ¿no? Vamos a ver. Ya, miren acá. La pregunta es, y esto es típico, ya vamos a precisarlo. Cuando hablamos de recurso o reclamación, estamos hablando propiamente de qué tipo, de un procedimiento lineal común o especial. Cuando hablamos de guía, leemos el término reclamación. ¿Reclamación? No, reclamación, claro, es especial, no común. Porque en el común existe la reconsideración y la apelación. Pero cuando hablamos del término reclamación en una norma especial, porque son las normas especiales que lo regulan, ya estamos yendo a naturaleza un poco trilateral. Vamos a ver acá. ¿Ven? Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Ven ahí? Reclamación, trilateral, contradicción, recursos administrativos, procedimiento lineal común. Ojo, lo que hemos visto todo el capítulo de trilateral no es bilateral, es, como les digo, la diferencia entre el trilateral y el común es que en el caso del trilateral existen de 2 a más partes, ¿no? Y en el común, en el lineal o común, existe una sola parte que inicia el procedimiento, ¿no? No hay un conflicto que resolver, solo es una solicitud, en el caso del lineal o común, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver, esperen. Ah, ya, este de acá, a ver. Ay, perdón. Un procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva, ¿será trilateral? A ver, vamos a ver. Miren la sumilla de la casación 28/19/2013. Existe un conjunto de requisitos mínimos para reconocer que es un procedimiento trilateral, tales como la especialidad del mismo, la materia administrativa sobre la cual reposa, así como el sentido imparcial, formal y material que debe tener la autoridad encargada de resolver las controversias planteadas, por lo que no debe confundirse el procedimiento trilateral con aquellos procedimientos en los que participa pluralidad de administrados, ni tampoco con los procedimientos que se regulan por su normativa especial. Importante, ¿eh? Vamos a ver. Este es importantísimo, ¿ya? Vamos a ver. Yo les he dicho que normalmente hay de 2 a más partes en el procedimiento que buscan resolver un conflicto frente a un órgano decisor y esa relación triangular lo hace trilateral. ¿No es así? Eso es lo que dijimos. Ya.
Sin embargo, ¿qué pasa qué pasa si existen varios, una pluralidad de partes? ¿Necesariamente lo hace trilateral? Ya, ese es un dato importante, ¿no? Vamos a ver. Miren. Existe un conjunto de requisitos, ya, bueno, en ese sentido, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio es un procedimiento especial que se rige por la ley en ese momento, por lo que dicho procedimiento de ninguna manera se encuentra dentro de los supuestos de que define el procedimiento trilateral. No es trilateral. Ahora bien, el procedimiento ordinario en sede administrativa, así como lo primero, de acuerdo a la competencia asignada de dicho órgano, se especifica el caso del procedimiento administrativo especial, suplementarmente es la propiedad. Este es un tema distinto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que sí existe un procedimiento administrativo, pero es especial, pero regulado por, o sea, es decir, dentro de la clasificación del procedimiento especial tenemos al trilateral, como hemos visto. Sin embargo, no siempre una pluralidad de partes lo hace necesariamente trilateral, porque tiene que haber un conflicto, dos partes, un órgano, un conflicto que se busca resolver entre ellos. ¿De acuerdo? En cambio, el procedimiento que ya se encuentra regulado en una norma distinta en la ley de procedimiento es una norma especial. Es un procedimiento especial, pero que se rige por su propia norma. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, no es calificado como trilateral. Entonces, tener en cuenta que en el caso trilateral, no necesariamente el hecho de que exista una pluralidad de partes lo hace trilateral, sino tenemos que ver, uno, el conflicto, si existe de qué verse el conflicto, si tiene su propia norma especial como procedimiento administrativo, entonces en ese caso no será trilateral, sino es un procedimiento especial aplicado a su propia norma para la prescripción adquisitiva. Entonces tener en cuenta esos detalles porque es bastante importante tener en cuenta que no siempre lo trilateral está asociado, o mejor dicho, la pluralidad de partes está asociado necesariamente a lo trilateral. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso que vamos a ver acá, en otro tema, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver. Voy a regresar a la pantalla. Pero el PPT vamos a ver en el chat. ¿Eh? A ver, yo hago la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, en un procedimiento de contratación pública, miren, ¿eh? En un procedimiento de contratación pública, ya. Vamos a imaginar que es un concurso público donde hay 10 postores que participen en el procedimiento de selección. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hay 10 postores. No, pero quiero que escuchen bien la información. ¿Ya? Son 10 postores que participen en un procedimiento de selección. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. De los 10, solo uno gana la buena pro. Y nadie está de acuerdo con el resultado, así que impugnan dicho resultado. La impugnación de dicho resultado lo convierte en trilateral por ser varios postores. A eso vamos, es una norma especial que tiene su procedimiento que se rige bajo su norma especial. No lo hace trilateral. ¿De acuerdo? Es un procedimiento especial nada más, ¿no? Vamos a ver también lo siguiente. ¿Ya? Aprueban las bases administrativas del concurso público y durante la convocatoria varios empiezan a hacer la absolución de consulta de observaciones. De los 10 postores, los 10 presentan su absolución, consultas y observaciones, presentan sus consultas y observaciones respecto a unas partes de las bases. El hecho de que varios postores cuestionen las bases
dentro del procedimiento de selección lo hace trilateral. Ya, entonces, como ven, es un procedimiento con una norma especial, no es trilateral. ¿De acuerdo? Vamos al otro. Un procedimiento, encontramos, vamos a ver acá, a ver. Otro ejemplo. ¿Sigo con los ejemplos? ¿Está bien? Ya, vamos con más ejemplos. Gracias, Rebeca. Ya. Vamos a ver que hay una penalidad que la entidad ha cobrado a la empresa. O sea, dentro de la ejecución de un contrato de servicio. Entonces la entidad le cobró una penalidad y la empresa no está de acuerdo con el cobro de la penalidad, porque la entidad se ha cobrado ya. ¿Sí? Entonces, no se ponen de acuerdo, así que van a una instancia arbitral para resolver el conflicto contractual o la situación contractual entre la empresa, la entidad y bueno, en este caso la instancia arbitral sobre una ejecución, sobre reglas de ejecución contractual referida a penalidades. ¿Eso lo hace trilateral? ¿Saben? El dato importante para el trilateral es que están asociados mucho a la prestación de servicios públicos. Es un dato importante, un tip que les doy, ¿no? Un tip que les doy es que normalmente los trilaterales de alguna manera están relacionados a prestación de servicios públicos. ¿Sí? Como han visto, ¿no? Ociptel, Ocinermin, Ocitran, su salud, entre otros. Están relacionados, o sea, la gran mayoría están asociados al tema de prestación de servicios públicos. Asociados me refiero, ¿ya? Y digamos que es una manera más rápida de encontrar. Y segundo, que la norma que rige el procedimiento trilateral lo llama trilateral como tal. ¿Y saben cuál es lo más importante? Que reconoce la figura de la reclamación, reclamado y reclamante. Y en este caso, la norma de contrataciones no regula ninguno de esos términos y tampoco está asociada a prestación de servicios públicos. Por eso es que solamente es una norma con un procedimiento especial. Es todo referido a materia de contrataciones. ¿Sí? Eso lo hace más, digamos, más puntual para diferenciarlo de lo que viene a ser a lo trilateral, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, a ver, por ejemplo, hace un momento les puse un ejemplo, ¿no? Hace un rato. ¿Qué pasaría si yo compro un pasaje, la entidad del tren quiebra, yo me pronuncio contra la empresa y la empresa dice que está en quiebra y tengo que ir a la cola de acreedores? ¿Con qué entidad yo voy a ir a reclamar sobre el cobro del pasaje frente a una empresa que ha entrado en quiebra? ¿Con quién voy? Exacto. ¿Ya se forma la regulación triangular o no? ¿Eso es trilateral o no es trilateral? Claro. Está asociado a la prestación de servicio público, hay un conflicto que resolver y sobre todo que utilicen el término de reclamado, reclamante y reclamación. La mayoría de denominaciones relacionadas a reclamación, reclamado y reclamante están asociadas a un trilateral, estimada Alma. Alma Noblecillo. Esto, qué nombre curioso. Bonito y curioso. Sí. Ustedes, una forma rápida de identificar es también con la denominación de reclamante, reclamado y reclamado, que está asociado a prestación de un servicio público y que busca resolver un conflicto. ¿Sí? Y claro, existe la norma que regula la denominación de trilateral, o de reclamado, reclamante y reclamación. Sí, entonces a tu pregunta podría configurarse un trilateral, ¿no?
siempre y cuando, como te digo, se genere esa relación triangular con esas denominaciones. ¿Ya? Entonces vamos a ver muchos más ejemplos relacionados a este tema que es el procedimiento trilateral. ¿Ya? Una de las cosas que me ha llamado, por ejemplo, el caso, hay un formulario 11. Ya, ¿saben qué? Les doy un dato, no sé si lo conocerán, pero les comparto el dato. Me gustaría compartirle también por archivo, ¿ya? La Dirección General de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales aprobó un formulario número 11 que se llama Solicitud de Procedimiento Trilateral de Tutela. Procedimiento Trilateral de Tutela. Por denegatoria de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición como titular de datos personales. ¿Qué hace este formulario? Importantísimo. Esta solicitud de procedimiento trilateral de tutela es básicamente por denegatoria de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición como titular de datos personales, ¿ya? Y el formulario regula las figuras de reclamante, reclamado y reclamado. ¿Ven? Entonces tengan en cuenta todo eso. Ya, gracias Marín por ubicar, ahí está, Marín ha ubicado el link del formulario 11. Muchas gracias Marín. Ya. Tenganlo en cuenta también. Que le llaman procedimiento trilateral de tutela. Interesante, ¿eh? Interesante. Cómo va tomando forma el tema, ¿no? Ok, finalmente, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación típicamente del consumidor, concurrencial, materia de servicios públicos como OCIDERMIN, OCITRAN, salud, varios ámbitos donde vamos a entrar en aplicación del tema, ¿de acuerdo? Gracias, María. Ahora, un dato importante también para reforzar un poco lo conversado. Su salud es uno de los que más me llama la atención porque tiene, a través de acuerdos plenarios, se ha exceptuado de muchas reglas de la ley de procedimiento, básicamente en el ámbito sancionador trilateral, ¿no? Por ejemplo, para tener en cuenta esto, bien, vamos a ver. ¿Qué pasa? A ver. En el caso del trilateral sancionador por parte de su salud, bueno, la pregunta es si se pueden resguardar todas las garantías típicas del procedimiento típico, del procedimiento sancionador, pero es decir, si realmente el trilateral puede abarcar la protección de derechos de los usuarios que acceden al servicio de salud, ¿no? ¿Realmente puede hacer eso? ¿Realmente asegura el trilateral sancionador la protección de los usuarios del servicio de salud? Y eso es interesantísimo, porque el hecho de que se resuelva un trilateral en materia sancionadora en su salud, sí es cierto, existe una sanción, pero la pregunta es, ¿existe o sea, ¿se salvaguarda los derechos de los usuarios de materia de salud? O sea, es un tema que queda al aire, es un tema que queda pendiente de resolver, se retrotrae, se recupera, ¿qué pasa con esos derechos afectados? ¿No?
Entonces, la idea es tal vez saber si, a pesar de existir, de ser sancionador, puede garantizarse la protección de los usuarios de los servicios de materia de salud, ¿no? Y es un tema, digamos, que sale como consecuencia de lo, digamos, que sale como consecuencia de lo que estamos conversando, ¿no? Perdón, ¿qué está pasando? Perdón. Ya. Entonces, en ese punto, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Un ratito, perdón. Bueno, entonces, más o menos hemos hecho un pequeño recuento de lo que viene a ser la figura del procedimiento trilateral. Yo tengo que conectarme a otro evento ahorita virtual. De todas maneras, voy a hacerles el material que hemos presentado de los casos, algunas notas adicionales que tengo ahí, sobre todo a ver si podríamos realizar, no sé, como les dije a Moisés, si podríamos realizar un evento para ustedes virtual independiente o unido a este sobre materia sancionadora, ¿no? Para abordar incluso el trilateral sancionador. Uno de los temas más, digamos, demandantes en el ámbito del ámbito administrativo también es el ámbito sancionador. Mucha gente que está muy interesada en el ámbito sancionador, aplicación de principios, prescripción, caducidad y todo eso. Entonces, incluso les había comentado la posibilidad de hacer una clase referida a la teoría del reglamento administrativo, ¿no? También. Entonces, fíjense a ver si podemos organizarlo. Entre ustedes me refiero, si lo solicitan, y yo accedo encantado a realizar dos conferencias, una sobre reglamento y otra sobre materia sancionadora, dirigidos para todos los alumnos que están en el diplomado, pero es una cuestión de algo accesorio, digamos, o complementario para la formación de las clases que vienen llevando, ¿no? Tener en cuenta que no todos los docentes manejamos bueno, cada uno es especialista en su rama, pero no sé cómo estarán recibiendo las clases en otras unidades, pero para mí es importante dejar una base bastante sólida sobre los temas para que sea más fácil cuando entremos en un ámbito específico, ¿no? Ya sea en cualquier ámbito ya es más sencillo entenderlo, más sencillo comprenderlo y aplicarlo. Si no tenemos una correcta base de esta parte del derecho administrativo, va a ser muy complicado luego entenderlo y aplicarlo en nuestros trabajos, ¿no? Por eso es que mejor hay que tener una base muy sólida, muy fuerte sobre el tema, y luego ya lo especial se va aplicando como consecuencia de lo primero. Entonces, no olviden que sin una base muy sólida en derecho administrativo, es complicado entender luego las partes especiales que podamos confrontar en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Hay muchos abogados que creen que solamente con citar un principio de tutela efectiva creen que ya saben derecho administrativo. Entonces, creo que existe una base sólida muy fuerte que está complementada con muchos conocimientos, principios, y creo que es necesario, importante reforzar esa idea, ¿no? Entonces, si quieren ustedes añadirle algunas clases adicionales al tema o a su diplomado, o independiente del diplomado, solicítenlo. Recuerden que yo soy profesor también del CAL, soy profesor invitado y también asesor, así que cuando quieran podemos hacer un evento, ya sea presencial o virtual. Pero la idea es seguir reforzando estas cosas para que ustedes, digamos, sigan reforzando, ¿no? Sigan aprendiendo más. Y el tema es que cuando ejerzamos la labor como abogado, no nos quedemos con dudas y tengamos un lenguaje correcto de las instituciones, hablemos correctamente, ¿no? Hay que empezar a preocuparnos por hablar correctamente como abogados y utilizando el correcto término de la norma, ¿no? Conociendo sobre todo la institución y cómo la usamos. Y la mejor manera de criticar una figura jurídica es conociendo la naturaleza de la misma, ya sea a nivel comparado, doctrinario o a nivel local. Entonces, digamos que queda esa oportunidad de poder seguir aprendiendo sobre estos temas. Lamentablemente el tiempo no da, pero son muchos temas muy diversos en los cuales me gustaría seguir profundizando más con ustedes, con la finalidad de que tengan la calidad académica que ustedes merecen como grupo, como grupo académico, como profesionales,
y están pagando por este diplomado, así que creo que merecen la mejor calidad académica, independientemente de mi clase. Me refiero a los otros docentes que participan también en este diplomado, ¿sí? De mi parte, ya me voy a tener que conectar a otro evento, voy a tener que retirarme, ya había conversado con Moisés, básicamente era 2 horas, y entonces pidamos, a ver si nos podemos volver a unir otra vez, reencontrarnos, hacer una sesión adicional, complementaria, ya es cuestión de coordinar con el CAL. Ustedes si quieren la hacemos presencial o virtual, eso dependerá de ustedes, o híbrido, no importa, pero me gustaría que conversemos un poco más, ¿ya? Que conversemos un poco más y sigamos aprendiendo de esta rama muy importante del derecho administrativo, ¿ya? No dejen de aprender, les doy 2 datos adicionales. La ley 29158, la ley orgánica para ejecutivo, no dejen de aprenderla. La ley 29158, la ley orgánica para ejecutivo, y el decreto supremo 054-2018-PCM. 2 normas importantísimas, son básicas, son como el ABC del derecho administrativo en el ámbito de la administración pública. Así que revisen esas normas cuando puedan, tengan tiempo, no dejen de aprender, y bueno, y en lo que quieran, tienen mi página profesional en fanpage, en Facebook, para que puedan hacerme las consultas, pedirme material, y bueno, la ley 29158, Ley Orgánica para Ejecutivo, y la otra es el Decreto Supremo 054-2018-PCM. Es sobre lineamientos de regulación y funcionamiento del Estado. Revisen estas normas, profundicen, y créanme que el derecho administrativo es inagotable. Vamos a seguir aprendiendo siempre. Así que hacen bien en seguir preparándose, ¿sí? Bueno, esto queda grabado. Pueden repetir el audio, por favor. Ahorita no tengo para escribir, ¿ya? Bueno, chicos, estamos reencontrándonos. Pidan una sesión más si quieren. Ya esperemos nos reencontremos en una próxima oportunidad. Encantado de reencontrarnos y seguir compartiendo más sobre lo que es estas sesiones muy importantes del derecho administrativo, ¿sí? Bueno, me despido con todos ustedes. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Que tengan una excelente noche. Gracias por todo y muy buenas noches. Luego les paso el material, el PPT modificado, ya chicos, no se preocupen. Gracias, nos vemos chicos, gracias.